Listo. Y bueno, entonces, ejercicios. Listo, a ver. Bueno, entonces hagamos, por ejemplo, el 9. Entonces, estamos en la sección 7.2. El ejercicio número 9, por ejemplo. Entonces, el ejercicio 9 dice lo siguiente. Tenemos la siguiente curva que le asocia coseno a... yo ya puse ejercicios en la plataforma. No sé si ya los han visto. Ya están puestos ahí desde hace creo que desde ayer. No me acuerdo cuándo fue que los puse, pero bueno, ya están los ejercicios de la plataforma. Entonces, para que los vayan mirando. Igual recuerden que pues el fin de semana vamos a tener quiz. ¿Listo? Esto es pues básicamente sobre integrales dobles y triples y sustitución, ¿no? Bueno, entonces tenemos la siguiente curva. T, parametrización es T enviado a coseno a la 3 de T. Seno a la 3 de T. Y T variando entre 0 y 2pi. Bien. Esta curva se llama hipocicloide. Y la gráfica tiene más o menos la siguiente cara. Tiene más o menos la siguiente cara. Algo así. Es como una estrellita más o menos. Bien, esta es más o menos la gráfica de la función. Y nos piden evaluar la integral. La integral del campo vectorial f de xy igual a x por y más y por j. ¿Listo? Alrededor de esa curva. Alrededor de esa curva. ¿Listo? Entonces, fíjense que pues acá ya están todos los elementos dados, ¿no? Tenemos la curva parametrizada, tenemos el campo. Entonces, esto debería ser simplemente integrar, ¿no? Pero bueno, entonces veamos cómo es esto. Entonces, a ver qué nos da la integral. Entonces, quiero calcular la integral sobre, digamos, esta curva o esta parametrización, llamémosla sigma. Entonces, la integral sobre sigma de f punto de s. Entonces, es por definición la integral entre 0 y 2pi de la función evaluada en la parametrización, escribirlo todo explícito, producto punto con la derivada de la parametrización, ¿no? Esa es, digamos, la definición de la derivada, ¿bien? La definición, perdón, de la integral. Y entonces veamos esto que nos da en este caso específico. Entonces esto nos queda, bueno, hagamos
sigma prima. Entonces sigma prima de t es 3 veces coseno al cuadrado de t. Bueno, menos por seno de t, ¿cierto? Y la derivada de la segunda componente sería 3 veces seno al cuadrado de t por coseno de t. Bien, eso es sigma prima de t. Y entonces la integral pues, nos va a quedar entre 0 y 2pi de. Entonces fíjense que el campo acá es la identidad. Entonces, pues simplemente me queda menos 3 coseno, perdón. Es el campo evaluado en la parametrización, ¿no? En la derivada en la parametrización. Entonces tengo que evaluar el campo en esta función, pero como es la identidad, pues es simplemente dejarla igual, coseno a la 3 de t, seno a la 3 de t, producto punto con la derivada, que es menos 3 coseno al cuadrado de t, seno de t, 3 veces seno al cuadrado de t, coseno de t, por dt. ¿Listo? Bien, esa es básicamente la integral, pues. Y ahora, pues, lo que hay que hacer es simplificarla o hacer, pues, digamos, los cálculos para ver qué nos da, ¿no? Entonces, esto es la integral, entre 0 y 2pi. Entonces, fíjense que esta integral se ve fea, pero no lo es realmente. Cuando uno hace el producto punto, perdón, esto le queda menos 3 veces coseno a la 5 de t por seno de t, más 3 veces seno a la 5 de t por coseno de t por dt. Bien. Esa es la integral. Y fíjense que, pues, como les decía, como la derivada de coseno está ahí, la derivada de seno está ahí, pues uno puede hacer esta integral como en dos partes, ¿no? Menos 3 veces coseno a la 5 de t por seno de t, más la integral entre 0 y 2pi de 3 veces seno a la 5 de t, seno a la 5, a ver, seno a la 5 de t por coseno de t de t. Y entonces para hacer la primera integral, hacemos u igual a coseno de t. Y entonces, fíjense que, de hecho, esta integral me da 0, ¿no? Que fíjense que cuando u es 0, perdón, cuando x es 0, cuando x es 0, coseno de 0 es 1, y cuando x es 2pi, coseno de 2pi es 1 también. Entonces, al final me da la integral sobre un punto. La integral sobre un intervalo, pues, que es el mismo principio y final, entonces eso me da 0, ¿no? Profe, qué Dime, pena, ¿me dime. recuerda qué hicimos en ese anterior paso? ¿En cuál? ¿En cuál paso? Lo de U. Ah, estamos haciendo una sustitución, digamos, para calcular esta integral, porque la derivada de coseno está aquí, es seno. ¿Sí? Entonces hicimos u igual a Ah, coseno, listo. ¿sí? Para que, digamos, la derivada me da menos seno de t de t, ¿no? Entonces esto me queda... La cosa es que, fíjense que esto me queda 3u a la 5 por du, pero la integral es sobre un intervalo, pues, que es solo un punto, ¿no? Entonces esta integral automáticamente me da 0. Y lo mismo va a pasar con la otra integral, ¿no? Porque fíjense que hay u igual a seno de t, pues me da lo mismo que en la primera integral, ¿no? O sea, cuando x es 0, u es igual a 0. Cuando x es igual a 2pi, u es igual a 0 también. Y entonces esta parte queda la integral entre 0 y 0 de 3, para lo mismo, ¿no? Menos 3 o a la 5 de u.
Y entonces las dos integrales me dan 0. ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Todo claro, profe. Fíjense que otra manera de saber que esta integral es 0 es porque el campo f es un gradiente. ¿Sí? Fíjense que el campo f, este campo f es un gradiente, ¿no? Porque es el gradiente de qué función. Fíjense que f es igual, por ejemplo, al gradiente de qué función, por ejemplo, de x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Y ustedes derivan eso con respecto a x, les da x, y lo derivan con respecto a y, les va a dar y, ¿cierto? Y entonces, si ustedes recuerdan, la clase pasada terminamos diciendo que cuando el campo vectorial es gradiente, la integral no depende del camino, ¿no? Sino solamente de los puntos iniciales y finales. Como esta es una curva cerrada, o en otras palabras, que empieza y termina en el mismo punto, entonces, pues la integral nos va a dar 0, ¿no? Me explico, o sea, expliquémoslo acá un poco mejor. Entonces, nótese que el gradiente de f, f, el campo f, nótese que el campo f es un campo gradiente. Un campo gradiente. Entonces, y bueno, ¿cómo sabemos que es un campo gradiente? Bueno, varias maneras de hacerlo. Una forma es, fíjense que digamos, yo tengo f igual a, o sea, el campo es x, y, ¿no? Entonces, una forma de saber que esto es un campo vectorial gradiente es ir integrando, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, entonces uno lo que queremos digamos, queremos encontrar, lo que queremos es encontrar una función f, tal que el gradiente de f, que es la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, sea igual a x, y, ¿no? Y entonces, pues lo que uno debe hacer ahí es integrar, ¿no? Entonces, como que uno sabe que la derivada de f con respecto a x es igual a x. Entonces uno integra, integramos respecto a x. Y entonces, pues lo que vamos a obtener, si yo integro, fíjense que si yo integro respecto a x, esto me queda f de xy igual a x al cuadrado sobre 2, pero hay que tener en cuenta que como hay dos variables involucradas, entonces cuando uno integra con respecto a x, la constante de integración va a depender de y. Como que acá me sale una constante de integración, pero que depende de y. Entonces acá lo voy a escribir. Entonces, la constante de integración depende de y. ¿Es claro eso? O sea, porque hay dos variables involucradas, ¿no? Entonces, si ustedes integran con respecto a una variable, la constante de integración les va a depender de la otra. Y bueno, ¿qué más hacemos acá? Pues fíjense que yo puedo derivando respecto a y. Respecto a y. No sé si ustedes ya vieron ecuaciones, pero en ecuaciones hay unas ecuaciones que se llaman exactas. Y uno, para resolver una ecuación exacta, hace exactamente esto mismo. O sea, uno integra con respecto a una de las variables, luego deriva con respecto a la otra, y así es la forma de calcular la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? Derivando respecto a y, entonces si yo derivo esto respecto a y, ¿qué me da? Entonces, fíjense que x cuadrado sobre 2
más c de y, ese primer término, x cuadrado sobre 2, él no depende de y. Entonces la derivada de f con respecto a y es solamente c' de y. Y c' de y, por lo que ya habíamos hecho, o por lo que ya sabíamos mejor, la derivada de f con respecto a y es y. Entonces esto es igual a y. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues fíjense que uno puede integrar respecto a y. Y claro, como yo ya sé que la función c solo depende de y, entonces al integrar, ya ahora sí me va a aparecer, es una constante que no depende de ninguna de las dos variables, ¿no? Entonces, si uno integra con respecto a y, pues lo que va a dar es que c de y es igual a y cuadrado sobre 2 más una constante t. Bien. Por lo tanto, f de xy es igual a x cuadrado sobre 2 más c de y, pero c de y es y cuadrado sobre 2 más d. Entonces, estas son las funciones. Todas estas, como si yo le doy diferentes valores a la constante d, todas estas funciones tienen gradiente igual a f grande, pues. O sea, el gradiente de estas funciones siempre es igual a nuestro campo inicial. Entonces, como él es un campo gradiente, la integral no depende del camino. Ustedes recuerdan, cuando el campo vectorial es gradiente y yo quiero calcular una integral de línea, esto es igual a la integral, perdón, habíamos visto la vez pasada precisamente que cuando f es un campo vectorial gradiente, digamos, si el gradiente de alguna otra función f pequeña es el campo, entonces esta integral se calcula como el gradiente en el punto final menos el gradiente en el punto inicial, ¿no? Pero como esta es una curva cerrada, como sigma de A es igual a sigma de B, entonces, pues no importa lo que sea el gradiente, al final de cuentas lo único que importa es que sigma de A es igual a sigma de B, entonces esto es 0. Bien. Entonces realmente esta integral da 0, pero la razón es más profunda, ¿no? No es que uno calculó y le dio 0, no, sino es porque el campo es un campo vectorial gradiente. Bien. Entonces cuando hace la integral de un campo vectorial gradiente sobre una curva cerrada, eso me tiene que dar 0. Bien, me tiene que dar 0. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, a mí no me queda claro cuál es el criterio en sí que debe cumplir un campo vectorial para considerarse gradiente. Bien. Básicamente, lo que debe cumplir un campo vectorial para ser un campo vectorial gradiente es que uno pueda resolver estas ecuaciones. Hay una forma de saberlo, que bueno, yo voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero aprovechemos y lo decimos. De hecho, este es un criterio para determinar campos vectoriales gradientes, para determinar si f es el gradiente de f, de otra f. Digamos, es muy importante sobre todo esto, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, en regiones sin huecos. Es decir, por ejemplo, que la región donde está definida sea todo Rn. Entonces, ¿esto cómo pasa? Pues, básicamente es decir que f tiene dos funciones, f1, f2. Entonces, ¿es campo vectorial gradiente? Sí. Digamos, si f tiene dos componentes, f1, f2, entonces f es igual al gradiente de alguien si las derivadas cruzadas son iguales. Es decir, si la derivada de f1 con respecto a y es igual a la derivada de f2 con respecto a x. Ese es el criterio realmente. O sea, cuando uno está en Rn, ¿no? O sea, que no tenga como discontinuidades ni nada de eso. Cuando uno está o sea, cuando el campo está definido en una región que no tiene huecos,
Eh, entonces, el criterio necesario es este, que las derivadas cruzadas sean iguales, que es lo que pasa en este caso realmente, ¿no? Fíjense que el campo nuestro era x, y, ¿no? Entonces, fíjense que si ustedes derivan x con respecto a y, vamos a ver. Digamos, si ustedes derivan, digamos, esta es f1 y esta es f2. Entonces, si ustedes derivan f1 con respecto a y, les da 0, que también es la derivada de f2 con respecto a x. Entonces, como las derivadas cruzadas son iguales y estamos en R2, o sea, la región no tiene huecos, entonces existe el gradiente. Y el gradiente se calcula como acabamos de ver. Bien. Igual nosotros sobre esto volveremos un poco más adelante. Cuando hablemos de los teoremas de Green. Cuando hablemos del teorema de Green, veremos esto más en detalle. ¿Listo? Pero ese es el criterio, básicamente, que las derivadas cruzadas son iguales. Bien. Más o menos claro. ¿Tienen más preguntas? ¿Algo que decir? ¿No? Gráficamente, sí, pues digamos que es un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, como que, digamos, digamos, si f es el gradiente de una función, entonces como que, digamos, si yo tengo una curva, digamos, lo único que importa es los puntos iniciales y finales, ¿no? O sea, digamos, la curva puede ser así, puede hacer muchas cosas, ¿no? La curva. Lo importante es que conecte el principio y el final de los mismos puntos. Digamos, este sea sigma, digamos que esta sea gamma, que esta sea tau. Entonces, si el campo vectorial es gradiente, entonces la integral sobre sigma de f punto ds es lo mismo que la integral sobre tau de f punto ds, que también es la integral sobre gamma de f punto ds. Vemos que no importa de qué forma se conectan los puntos, lo único que importa es el punto inicial y final, ¿no? Porque todas estas tres integrales sobre la curva van a ser simplemente el gradiente de f en sigma de b menos el gradiente de f en sigma de a. ¿Bien? Como que esa es la explicación, digamos, pues que uno podría dar gráficamente. No sé, que las curvas no importa que conecten, siempre me da lo mismo. Me da lo mismo la parametrización, porque es independiente de la parametrización realmente. Bien, lo único que importa son el punto inicial y final. Bueno, veamos otro ejercicio. ¿Listo? Vamos a otro ejercicio. Entonces, hagamos el 18. Entonces el 18 me dice, una ciclista sube una montaña a lo largo de la siguiente trayectoria, digamos. A lo largo de una trayectoria una trayectoria, ahora voy a mostrar voy a hacer el dibujo de la trayectoria.
Es como que yo tengo la parábola y la trayectoria que vamos a seguir es la siguiente. Arranco en este punto. Bueno, esta es un paraboloide que tiene la siguiente ecuación. Este paraboloide tiene la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z igual a 2pi. Esa es la ecuación del paraboloide. Y la trayectoria básicamente hace lo siguiente, y es como que da una vuelta por detrás, da una vuelta por detrás, y luego termina acá, en el punto B. Este es el punto A y este es el punto B. Básicamente es como que da una vuelta y termina. Bien. Y entonces dice, bueno, dice, entonces, bueno, una ciclista sube la montaña, mientras que, entonces dice, mientras que su velocidad es constante, ella ejerce una fuerza, una fuerza dada por el siguiente campo. Por el campo vectorial f de x, y, z igual a z cuadrado, 3y cuadrado y 2x. Y me piden calcular el trabajo realizado por la ciclista al viajar de A a B. Del punto A al punto B. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, fíjense que pues no tiene que aprender a identificar este tipo de ejercicios, ¿no? Fíjense que la parametrización de la curva, esa curva, puede ser compleja porque no me están dando muchos datos sobre cómo es la curva, simplemente me están dando un dibujo y me dicen que como que da una vuelta y llega por atrás, ¿no? Es como que no tengo una parametrización de la curva realmente, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, es probable que la integral se pueda calcular sin necesidad de parametrizar. Es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? O sea, cuando el campo vectorial es un gradiente, se puede calcular la integral de línea sin necesidad de parametrizar la curva, ¿no? Porque solamente hay que saber el punto inicial y final, y eso lo sabemos, ¿no? Yo puedo calcular las coordenadas del punto A, ¿no? Por ejemplo, el punto A se obtiene cuando y y z son 0. Entonces, cuando y z son 0 en esta ecuación, x cuadrado es igual a 2pi, es decir, x es igual a más o menos raíz de 2pi, pero como me interesa es el lado positivo, que a está en el lado positivo, entonces x va a ser raíz de 2pi. Entonces el punto A tiene coordenadas raíz de 2pi, 0 y 0. Este es el punto A. El punto B se obtiene cuando x y y son 0. ¿Cierto? Y eso, pues, fíjense que me da z igual a 2pi. Entonces el punto B yo también lo conozco. El punto B es 2pi. Perdón. 0, 0, 2pi, ¿no? Entonces este punto tiene coordenadas 0, 0, 2pi. Bien.
¿Qué más necesitaría yo para calcular esa integral? Yo necesitaría probar que ese campo F es un gradiente. ¿Bien? Fíjense que este campo está en 3 dimensiones, o sea, el criterio que yo les di ahorita, ese no me va a servir, porque eso solo sirve para 2 dimensiones. Para 3 dimensiones vamos a ver que el criterio que sirve es con el rotacional, pero antes de complicarnos con eso, eso ya aparecerá más adelante. Fíjense que uno casi que a ojo puede darse cuenta de que ese campo es un gradiente. O sea, casi que uno que a ojo puede encontrar quién es gradiente. A ver si alguien de ustedes me puede decir. Nótese que, perdón, F. Nótese que F, el campo F es igual al gradiente de una función F minúscula. A ver si alguno de ustedes me puede decir quién es esa F. ¿Quién es esa F minúscula? ¿Qué función al calcularle el gradiente me da el campo? ¿Será que sí hay una? ¿Será que se puede calcular? Entonces, bueno, pues tratemos de hacerlo. Tampoco es que se pueda tan a ojo, ¿no? Pero bueno, tratemos de hacerlo. Entonces, la idea es que este señor, la primera componente tiene que ser la derivada con respecto a X, la segunda tiene que ser la derivada con respecto a Y, y la tercera tiene que ser la derivada con respecto a Z. ¿Bien? Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que la derivada con respecto a Y es 3Y cuadrado? Entonces, ¿quién debería ser F al integrar? Entonces, si yo integro con respecto a Y, pues F debería ser Y a la 3, ¿no? Para que al derivarlo, con respecto a Y me dé 3Y cuadrado. Pero aparece una constante de integración. La constante de integración va a depender de X y de Z. Bien. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Si lo derivo con respecto a X, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo esto lo derivo con respecto a X? Entonces el Y a la 3 se va y entonces me queda C. La derivada de C con respecto a X. Y esto, pues, tiene que ser la fx de la función, o sea, la primera componente. O sea, z al cuadrado. Bien, z al cuadrado. Y entonces integrando, pues fíjense que esto me da c. Y si yo lo integro con respecto a x, es que si yo integro con respecto a x, aquí es integrando con respecto a x, ¿qué me da esto acá? Que me da c de x, z. Entonces, si yo integro con respecto a x, fíjense que la integral de z cuadrado con respecto a x es z cuadrado x, más una constante que ahora solamente depende de z. Bien. No sé si es claro lo que estoy haciendo. ¿Tienen alguna pregunta, algo que decir? Estoy tratando de calcular el f pequeña, ¿no? Integrando cada entrada, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es integrar una, derivar con respecto a la otra y así. Parecido a lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior, ¿no? Y finalmente, fíjense que yo puedo derivar, ahora si yo tomo, entonces fíjense que f, entonces f es igual a y a la 3 más esta c, ¿no? Pero esta c, yo ya sé que es z cuadrado x más d de z, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario de alguien más, no? Interpreto eso como una cara de susto, Nicolás.
Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya la 3 más z cuadrado de x más d de z. Entonces derivo ahora, me falta derivar con respecto a z, ¿no? Entonces si yo derivo con respecto a z, esto me queda, la derivada ya de 3 es 0, la derivada de z cuadrado de x es 2xz más d de z. Ah, pero aquí, momento, porque creo que... Creo que aquí tenemos un problema. Entonces, es que yo creo que acá... Y yo creo que acá hay un error. Porque es que acá... Sí, yo creo que es que acá... A ver, el error es que acá le falta una z. 2xz. Este z de acá. Ahí lo voy a señalar. Porque si no, las cuentas no me van a dar. Entonces, entonces, bueno. ¿Por qué? Porque entonces fíjense que f sub z, entonces va a ser 2xz. Y este 2xz se va a ir con este. Y entonces ya voy a sacar que d de z es igual a 0. Entonces, realmente d de z es una constante. Por lo tanto, ¿cómo es la función? Entonces, f de x, y, z, ahora sí ya puedo decir quién es esto que acabamos de calcular, es y a la 3 más z cuadrado de x más una constante t. Entonces, esta es la función de la cual f es el gradiente. Bien. Y entonces... Profe, una pregunta. Dígame. A ver si entiendo qué es lo que está pasando. O sea, estamos calculando una función que toma valores, o sea, que va de R3 a R, Sí, a la cual si le calculo el gradiente me da la función que me dio el ejercicio. correcto. Eso exactamente es lo que estamos haciendo. Ah, vale. Si eso se llama, pues más adelante vamos a introducir ese término, pues eso se llama una función de potencial. O sea, yo estoy calculando como el potencial del campo F, básicamente. Entonces es una función F minúscula que al calcularle el gradiente me da el campo F. Entonces lo que yo estoy buscando es una función que al calcularle el gradiente me dé esta F. La F mayúscula, pues, del ejercicio. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Es porque tengo dos caminos para calcular esa integral. Esa integral, tengo dos caminos. O me pongo a parametrizar la curva, o miro a ver si el campo es gradiente de alguien. Y, pues, fíjense que parametrizar la curva puede ser complejo, porque de hecho yo siento que no están dando suficientes datos, porque no me dicen, o sea, solamente me dicen que da una vuelta y sube, pero esa vuelta esa vuelta podría darla de muchas maneras. Bien. O sea, en principio no está tan claro cómo parametrizar esa curva, no sé si me explico. O sea, la curva azul, en principio no me están como dando suficiente información para parametrizarla. Que fíjense que uno podría subir así como dice acá, pero pues voy a pintar otra que satisface lo mismo. O sea, podría subir como más despacito al principio, como que se vaya por debajo, y que luego al final lo alcance. O sea, esa curva roja es otra que hace lo mismo, pero en esencia son curvas diferentes. O sea, como que hay muchas curvas que satisfacen eso. Entonces, esto lo hace a uno pensar en que realmente la integral no debería depender de la curva, porque no me están dando suficiente información para calcular, ¿sí? Entonces,
por eso lo más conveniente es mirar a ver si el campo es realmente el gradiente de algo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente es ir integrando cada una de las componentes. Por ejemplo, yo empecé con f, con la derivada con respecto a y, y la fuimos integrando, ¿no? Entonces, yo empecé con la derivada con respecto a y, entonces tiene que ser la segunda componente, y vamos integrando, ¿no? Si yo integro esto con respecto a y, me va a dar ya la 3, más una constante, y luego voy derivando y sustituyendo en cada una. Catalina, dime. Profe, es que me perdí en una cosita del procedimiento. Cuéntame. No me queda claro de dónde c de x, z es igual a z cuadrado por x. X, Z. Es que fíjate que, o sea, yo llegué a este punto, ¿no? Que esto es la derivada de c con respecto a x, es z cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces yo eso, como es la derivada con respecto a x, para quitarme la derivada, yo integro con respecto a x. ¿Bien? Yo integro con respecto a x. Entonces, con respecto a x, z cuadrado es una constante. O sea, que eso es la integral de una constante. Entonces, la integral de una constante es la constante por x. Entonces, por eso es que la integral Ok, sí, señor. z cuadrado de x. Y esta es la constante de integración. Lo que pasa es que la constante de integración, como ahí está la variable z, la constante de integración, y como todo esto era una derivada con respecto a x, entonces la constante de integración va a depender de z. ¿Bien? Profe, yo no Entiendo, entendí una profe. cosa. Qué Dígame. pena, no entendí una cosa de lo que acabas de explicar. ¿Cómo así que integro para quitarme la derivada? Sí, digamos, yo tengo que la derivada con respecto a x es z cuadrado. Entonces, ¿cuál es el proceso inverso a derivar? Es integrar. Entonces, si yo conozco que la derivada con respecto a x es z cuadrado, para saber cuál es la función, yo integro con respecto a x. Ok, sí, pero ¿por qué se tiene que la derivada es z cuadrado? Arriba no están diciendo que f de x es z cuadrado. Sí, justamente. O sea, la primera componente me está diciendo que la derivada de f con respecto a x es z cuadrado. Entonces, yo tengo que digamos, integrando con respecto a y, yo tengo que O f sea, es... no, sí, pero mi pregunta es ¿por qué sabemos que esa es la derivada? ¿Sí me entiendes? Porque arriba tú estás planteando z cuadrado y abajo pones f de x. Entonces no entiendo dónde es que están diciendo que es la derivada. O sea, lo que pasa es que yo estoy suponiendo que este campo es un gradiente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ese campo es derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Entonces lo que hicimos fue igualar cada componente con la derivada, ¿sí? Eso por un Ok, lado. sí, sí, sí. Listo. Y por otro lado, yo derivo f. ¿Listo? ¿Sí? Sí, listo. Muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, este proceso nos permitió calcular lo que se llama el potencial. Este f es lo que se llama el potencial del campo F mayúscula. Bien. ¿Y para qué me sirvió esto en este caso? Porque la integral ya va a ser solamente calcular f en el punto inicial menos f en el punto final, ¿no? Entonces, fíjense que si yo quiero calcular la integral sobre una curva de f punto de s, esto es igual a el potencial calculado en el punto final menos el potencial calculado en el punto potencial en el punto final menos potencial en el punto inicial. Bueno, en este caso nuestro punto inicial, nuestro punto final era, perdón, este punto B, perdón, el punto B menos el potencial en el punto A. Bien, donde esos los puntos A y B eran los que conectaban esa curva, ¿no? Bien. Entonces ya lo que me queda es evaluar, ¿no? Yo ya sabía quién era B. B era... ¿Cuánto era B? B era 0,02pi. Ay, Juan, pucha, ya se me acabó el tiempo, perdón, ya termino y ya. Entonces al final esto era 0,02pi menos f
en raíz de 2pi. 0, 0. ¿Listo? Y bueno, pues ustedes lo evalúan y lo que dé. ¿Listo? Pero lo importante, o sea, lo que quiero que quede claro es que cuando el campo vectorial tiene potencial o es gradiente, no hay necesidad de parametrizarlo. Y ese es como el punto crucial. Es suficiente con calcular el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial. Bueno, antes de terminar esta clase, nuestro parcial es la próxima semana, ¿no? El 7, profe. Yo sí creo que es bueno hacer alguna sesión extra como para dudas y esto. Entonces, les estoy avisando la próxima semana, algún día en la tarde, para que ustedes pues me pregunten todo lo que tengan sobre todo esto, ¿listo? Entonces yo les aviso, mañana o el fin de semana les mando un correo y puede ser como el miércoles en la tarde o algo así, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces dejemos ahí. Recuerden, están ejercicios en la plataforma y de ahí voy a sacar quiz para el fin de semana, ¿listo? Bueno, nos vemos mañana. Que estén bien.